Bueno, buenos días. Bueno, continuando con lo que habíamos dejado la semana pasada, eh, y para recapitular, recordarles que el objetivo de Datus es alojar las urgencias y darles un tratamiento hasta que el paciente se responsabilice de aquello que le acontece. El dispositivo en términos generales es una forma de implementar algo que tenga unos efectos en, en el ámbito en el que queramos intervenir. En este orden de ideas y en este caso específico es un dispositivo para alojar el sufrimiento o para alojar estas urgencias subjetivas. Inés Sotelo lo dice así: este dispositivo se propone un tratamiento singular de la urgencia que tiene que ver con la localización, y esta localización la hacemos justamente a partir de identificar los significantes, los referentes en torno a lo que el paciente o el consultante dice. Aquí ella habla de el instante de ver, que tiene que ver con el diagnóstico, la apertura del tiempo lógico de comprender, que conduce a la subjetivación de la urgencia, y por último la sanción del momento de concluir, que tiene que ver con la decisión acerca del modo en que se continúa. Esos tres puntos son importantes en el sentido de que hablan de unos tiempos que no tienen nada que ver con lo cronológico. Esto Inés Sotelo lo saca de Lacan, de un texto que ya a algunos les había comentado. Es un texto de Lacan que se llama El tiempo lógico, o el acerto de certidumbre anticipada. Es un texto algo denso, pero que permite dilucidar cómo, a partir de cierta forma en la que miramos al otro, podemos establecer unos derroteros. Esto es algo que tiene que ver principalmente con la pericia clínica, ¿no? Estoy siendo muy concisa en esto porque es un texto realmente importante, pero que amerita, yo creo, que un espacio aparte. Eh, lo que quiero poner de manifiesto en este sentido es que estos tres tiempos de los que alude Lacan y que toma Inés Sotelo para poder explicar lo que tiene que ver con el dispositivo de atención o dispositivo de escucha, alude a que el instante de ver es ese instante en que esperamos que el consultante pueda empezar a pesquisar algo de su subjetividad y que lo acerque a esta forma en la cual se interpela, ¿no? Instante de ver, que también podemos mirarlo por el lado de la figura del clínico, ¿no? Sin embargo, ahorita me quiero centrar en el instante de ver del lado del consultante. Por otro lado está el tiempo lógico de comprender, que tiene que ver con esta apertura de la que hablaba Ernesto Sinatra, ¿no? Donde aparece un umbral que le permite a uno subjetivar, ¿no? Como consultante, pero también como, como aquel que o aquella que se siente dividida por algo que le aqueja, ese instante de comprender donde la palabra cobra significación, ¿no? Y uno ya empieza como a interpelarse a sí mismo. Y que permite que algo de eso que decimos reconozcamos que tiene que ver con nosotros. Y por último, esta sanción del momento de concluir da cuenta de esa posibilidad que le permitimos al consultante a través de las preguntas, las sanciones, los cortes, las interpretaciones, ese momento en que el consultante puede decir realmente necesito ayuda, pero nosotros también podemos decir realmente esta persona puede continuar con un proceso, o puedo cerrar con el interés de haber podido posibilitar en el consultante eh, una apertura a una elaboración más profunda acerca de su sufrimiento. Bueno, entonces, retomando la metodología Datus en su organización de los contextos, les decía que el contexto sociológico, lo habíamos conversado en la clase pasada, es sumamente importante para poder establecer y poder hacer una lectura de contexto de su entorno ambiental, social, incluso político, si lo amerita,
el contexto familiar y sus dinámicas, la estructura, cómo está la familia, qué dice del padre, qué dice de la madre, qué relatos en torno a lo familiar nombra el paciente o la paciente. Por otro lado está el contexto transferencial, que no lo tocamos la vez pasada de manera directa. Este es de suma importancia porque es lo que nos permite poder articular la transferencia y esto que dice Freud, que es la proyección de las imagos parentales en la figura del psicólogo o psicóloga, que al decir que tiene que ver con las imagos parentales nos lleva a pensarnos respecto a el contexto familiar, ¿no? El contexto familiar de qué dice acerca de ese padre, qué dice acerca de la madre, qué dice acerca de relatos importantes en torno a la escena familiar, que luego nos permite evidenciarla en la escena transferencial del dispositivo clínico, ¿no? Para eso, además de poner en evidencia lo que dice el paciente, tenemos que poner en evidencia lo que nosotros decimos al paciente, lo que pensamos en ese momento, lo que sentimos. Este es uno de los puntos más importantes que considero que el psicoanálisis lo aborda, lo tiene en cuenta, y es esto que siento cuando el paciente dice algo y que me genera a mí como profesional resistencias. Lo voy a poner en evidencia en el escrito, no para decírselo al paciente, porque la transferencia hoy en día no se interpreta directamente al paciente, pero se anota, se puntualiza para nosotros poder saber qué hacer, ¿no? La transferencia es un concepto que toma Freud, entendiendo que la transferencia es algo que se vive con los seres humanos en las relaciones, ¿no? En las relaciones humanas. Pero en el marco del psicoanálisis, la transferencia es algo que además es motor de un proceso analítico, pero también es su mayor obstáculo. El lograr pesquisar todos los aspectos transferenciales por parte del paciente a la figura del psicólogo, pero también todas aquellas cosas que nosotros sintamos, pensemos o vivamos en torno a esta relación profesional, es importante que la notemos y la tengamos en cuenta para favorecer el proceso a posteriori. Igual esto lo podemos profundizar en otro momento y que amerita una clase exclusiva sobre transferencia, que es un tema sumamente importante. El contexto del diagnóstico presuntivo de la urgencia justamente surge bajo transferencia, ¿sí? No es un diagnóstico presuntivo como si fuera a la manera de un espacio hospitalario donde uno ve signos y síntomas solamente, sino que uno ve estos signos y síntomas en el marco de la escena transferencial que ocurre en el dispositivo. Entonces, con esto podemos decir que la idea o el objetivo, ya había nombrado previamente el objetivo, pero lo que importa en este dispositivo es que podamos reconducir la vida por, esto lo dice Inés Sotelo, por senderos soportables ligados al deseo. Este punto del concepto de deseo es de suma importancia porque el deseo, grosso modo, es un concepto que habla de aquello que impulsa la vida. Esto lo podemos trabajar después. Por favor, también creo necesario que si tienen preguntas las hagan para que las retomemos la próxima clase. Y este punto, subrayenlo: reconducir la vida por los senderos soportables ligados al deseo. Ustedes saben que en el mundo de la vida a veces la vida se puede volver insoportable. Nuestra labor estriba en poder agarrarnos de los significantes más importantes de la vida de esta persona para poder ayudarle a desembrollarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto hay una apuesta por la palabra, y poder generar en este proceso transferencial una interpelación propia. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se interpele y se haga sus propias preguntas acerca de la propia vida, ¿sí?
Por eso es que guarda una importancia fundamental el ejercicio del valor por la palabra. Respecto a estos dispositivos de escucha, Inés Sotelo establece que se reciben las urgencias, se localizan las diversas dimensiones de la misma, lo social, lo familiar, lo judicial, todas aquellas cosas que consideramos importantes. Cuando ustedes estén haciendo los procesos clínicos van a empezar a notar que a veces hay predominios, ¿no? Como de esferas de la vida. A veces hay una esfera del lado de lo subjetivo muy descarnada respecto al amor de pareja, otras veces el conflicto con la madre, con el padre. Otras veces empiezan a notar que hay un predominio de un problema de incapacidad para llevar a cabo un trabajo o de dificultad para poder estudiar y decir que está perdiendo, por ejemplo, los parciales. Ustedes empiezan a notar un predominio de algo que aparece en el discurso del paciente. A eso se refiere Inés Sotelo con la localización, ¿no? Para Inés Sotelo y en general para los psicólogos que trabajamos en la parte del sufrimiento humano, es poder evaluar qué tan en riesgo o no está el paciente para sí mismo o para terceros, y ese punto es importante justamente para poder remitir y actuar con rapidez, ¿sí? O actuar con responsabilidad. Se toman entonces para ella la cantidad de entrevistas preliminares necesarias que nos permitan constatar que el paciente pueda estar como dispuesto a atravesar el umbral ese que se abre y se cierra, que pueda localizar algún sentido propio a lo que le ocurre y consentir a un tratamiento en caso de ser necesario. Ahí, como les decía, algunos se toma la decisión de remitir, ¿no? Bien sea a un terapeuta ocupacional, a fonoaudiología, a psiquiatría. A veces sentimos que nosotros no somos los psicólogos indicados por varios motivos y decimos, yo considero que es mejor remitirte con otra persona, ¿no? Este tipo de decisiones profesionales que uno toma justamente a partir del dispositivo de escucha. Bueno, como les venía diciendo, esta importancia del dispositivo me lleva a hablar de un texto muy corto que hace José María Álvarez sobre la supervisión de casos y hace una guía sobre la importancia de lo que debemos preguntar nosotros en el ejercicio de la clínica y de la pericia y de un estudio de caso acerca de la historia clínica del patos del sujeto. En primera instancia, José María Álvarez habla de que para presentar un caso, que es lo que ustedes van a hacer, requerimos del relato de la historia de una persona. Y él le llama, citando a Stefan Zweig, él habla de momentos estelares y determinantes que llevan a la persona a sufrir, ¿no? A padecer. Él toma el concepto patos, que es una palabra de origen griego que significa emoción o sufrimiento, ¿no? Nosotros, al trabajar con el discurso del sujeto, lo que dice José María Álvarez es que lo debemos hacer con precisión y sencillez, y hago hincapié en esto de la precisión y la sencillez para resaltar e identificar los momentos dolorosos, pero también los estabilizadores. Este punto es muy importante porque lo que está recordándonos José María Álvarez es que hay que marcar con precisión, o sea, pegándonos a la letra de lo que dice el paciente. Eso lo he venido conversando ya en varias ocasiones con ustedes. Y con sencillez, ¿sí? No con palabras rebuscadas, sino con sencillez lo que el paciente está diciendo, ¿no? Y además dice que, además de hablar o de rescatar o de identificar los momentos dolorosos del paciente, también podamos pensar que es preciso identificar los momentos o escenas
que el paciente toma como algo que le permite estabilizarse. Esto es de suma importancia, ¿saben? Y es de suma importancia porque nos permite pesquisar de dónde nosotros perdón, nos podemos agarrar para favorecer procesos como de aminorar la angustia, por ejemplo, frente a alguna situación. Entonces José María Álvarez va a decir que esto se hace con el fin de que podamos tener como unos derroteros de qué es lo que lo desestabiliza y qué es lo que lo equilibra, ¿no? Lo estabiliza. En este orden de ideas, José María Álvarez alude a que el relato sea trazado con la mirada del poeta o del novelista. Esto es muy interesante y creo que una de las cosas que hacen que podamos favorecernos de una buena pericia clínica es la literatura, ¿sí? Tanto Lacan como Freud decían que los artistas nos llevaban la delantera en la forma como capturaban la esencia humana. Así que creo que es preciso que si tenemos ciertas dificultades para redactar un estudio de caso, leamos literatura. Lo que decía José María Álvarez era que cada vez que vamos a escribir el relato de la historia del sufrimiento de una persona, apelemos a la sensibilidad de una construcción sensible, ¿no? El relato de la historia es una combinación de trama y detalles, y él diferencia esto de una manera muy sencilla y dice que la trama es como una suerte de narración de acontecimientos que tienen una lógica cronológica causal, que es como nos enseñan a nosotros a hacer una anamnesis, ¿no? Entonces en su infancia pasó esto, en su adolescencia pasó esto otro, a tal fecha caminó, ¿no? Por ejemplo, en la parte de entrevistas a padres, uno de alguna manera trata de datar a qué edad fue el destete, a qué edad caminó, a qué edad controló esfínteres. Eso es muy importante, pero hay que dotarlo de el detalle. El detalle, dice José María Álvarez, es la expresión reducida de carácter fundamental de una parte mayor y general. Lo que quiere decir es que eso que es más grande lo dotemos de sustancia, ¿sí? De sustancia que apela a los relatos, ¿no? Esto que el paciente a veces dice de yo me acuerdo cuando yo era niña y consideraba que mi familia me miraba de cierta forma, esos detallitos que a otros no les importa, a nosotros sí, ¿no? Cito textualmente, un detalle puede tomarse como un mapa en miniatura del alma de un sujeto. El detalle es lo que le da sustancia a la trama, ¿sí? Bueno, continuando con esta seguidilla de, por llamarlo de alguna manera, tips alrededor de poder conocer la historia clínica del sufrimiento del sujeto, José María Álvarez nos recuerda que cuando nos centramos en el hilo conductor del relato, hay que rescatar algo que hemos llamado retroactividad. En psicoanálisis le llamamos también el APRECUP, que tiene que ver con el día de hoy que estamos haciendo la entrevista. Nos interesamos por la historia del sujeto, o sea, del pasado, para poder también vislumbrar el futuro. Bueno, aquí me adelanté un poco a algo que vamos a ver un poquito más adelante. Lo que está diciendo José María Álvarez es que además de poder identificar la parte cronológica que tiene un aspecto causa-efecto, que nos centremos en, esto es muy similar al anterior, fantasías, sueños, recuerdos, invenciones, tergiversaciones que nos permitan entender. Yo aquí reitero que no importa mucho si el paciente miente. Freud va a decir en algún punto de su obra
que en general nosotros mentimos cuando hablamos con nuestros psicólogos, tergiversamos o lo vivimos de una manera que quizá no ocurrió así, pero pues nuestro objetivo no es juzgar la verdad o juzgar si es mentira, sino escuchar. De todas maneras, como decía Lacan en algún momento, la verdad tiene estructura de ficción y creo que eso es lo que hace que sean útiles y exitosas las pruebas proyectivas, ¿sí? Porque uno inventa una historia sobre algo, pero siempre hay de fondo una dosis de verdad. Bueno, entonces continuando con estas recomendaciones para historizar el sufrimiento del sujeto, José María Álvarez va a decir que el relato proviene de una historia viva, porque trabajamos con material viviente, que es la persona que está sufriendo, y que este relato que proviene de una historia viva nos servirá para comprender el presente de la persona y aventurarnos a conjeturar sobre el futuro, ¿sí? Esto está muy relacionado con el APRECUP, ¿no? Que opera por retroactividad temporal, donde en psicoanálisis nos ocupamos de la historia del sujeto, ¿sí? Que él historice y recuerde hoy, y eso nos va a permitir aventurarnos a conjeturar sobre un futuro, ¿no? Recordando que para eso es necesario haber identificado aquello que desestabiliza, pero que por otro lado estabiliza. Continuando pues con estas recomendaciones, José María Álvarez habla de que el interés principal en la clínica es poder aprender la vertiente clínica, y la vertiente clínica se aprende haciendo preguntas sencillas: ¿qué, cómo, cuándo, por qué, para qué? Por supuesto, estas preguntas no se hacen de una manera como si fuera una encuesta, ¿no? Se hacen de una manera en que es como si fuera una escucha sensible. Creo que la próxima clase voy a llevar una actividad con pequeños relatos clínicos para que podamos hacernos una idea de esto. Entonces José María Álvarez da unas luces, ¿no?, sobre esta forma de preguntar sencilla. Él dice que cuando preguntamos el qué, en cuanto a de qué sufre el paciente o de qué goza, nos permite empezar a localizar. Que cuando preguntamos cómo y dónde se manifestó esto de lo cual sufre, nos permite localizar la coyuntura, el contexto o la trama de esta historia. Por otro lado, el por qué sufre o goza de eso y no de otra cosa, nos va a permitir establecer las coordenadas de la elección del síntoma conforme a la historia de este sujeto. Y el para qué le sirve el síntoma al que se queja y goza, que está muy relacionado con lo que decía Freud, ¿no? Recordemos que Freud decía que el síntoma tenía doble función, ¿no?, que permitía establecer cómo el síntoma es aquello que permite identificar por qué sufrimos, pero también establece que hay una ganancia secundaria de la enfermedad. Eso lo dice Freud, y luego cuando lo retoma Lacan lo transforma en que en el síntoma el sujeto también goza, ¿sí?, que es lo que hace que podamos comprender por qué es que repite. Uno no repite porque sufra, uno repite porque algo está generándole ahí placer, ¿sí? Esto lo pienso recordando algunos pacientes que se hacen cutting y que su manifestación, cuando se les pregunta, ¿no?, por qué lo hacen, lo que refieren muchos de ellos y ellas es que el momento en que se cortan los hace sentir más calmados, ¿sí? Esto pone en evidencia el hecho de que hay algo ahí que displace, pero hay algo ahí también que le place, que da placer. Ese punto lo podemos discutir posteriormente. Bien, entonces
continuando con estas recomendaciones, José María Álvarez habla de que la historia de un sujeto se escribe en gran parte de manera literal. Esto, yo he sido muy reiterativa con esto. Alude a tomar los dichos tal y como lo dice el paciente, sus formas precisas de nombrar algo. Asimismo, él dirá que cada historia tiene un protagonista y cada protagonista tiene momentos estelares. Esto lo toma de Zweig. Zweig tiene un libro que se llama, como lo dice José María Álvarez, Momentos Estelares, que dan cuenta de las epifanías, ¿no? Son momentos como de descubrimiento de sentimientos oceánico, como lo decía Freud. Estos momentos estelares, tal y como lo logra dilucidar este psicoanalista español, habla de, por ejemplo, elecciones que el paciente nombre, accidentes, traumas, todo aquello que determine un cambio o un afianzamiento en el devenir del sujeto. Todo aquello que pueda decir el paciente, yo recuerdo un antes y un después de esto que viví. Yo recuerdo que cuando ocurrió esto mi vida cambió completamente, ¿no? Y ahí es donde entra nuevamente el detalle. También son momentos estelares aquello que se repite, ¿no? Esto que el paciente narra de yo no sé por qué siempre pasa lo mismo, no sé por qué siempre encuentro este tipo de parejas, no sé por qué siempre hay un lío económico en mi vida cada tanto, ¿no? Estos momentos que hacen que la persona llegue al mismo punto, al mismo lugar. También se toman momentos como considerados como momentos estelares, esto que el paciente narra como metidas de pata, acting out, recordándoles que el acting out es como la demanda de simbolización, pasos al acto, todos aquellos acontecimientos que ustedes identifiquen que para esa persona que están entrevistando estén cargados de desesperación, ¿no? Que rompen con la homeostasis, que alteran la cotidianidad. Esto que dice, esto que pasó en mi familia nos cambió la vida, o teníamos mucho y de repente no teníamos nada. Esos momentos son considerados de suma importancia para poder hacer un análisis riguroso del pathos del sujeto. Bueno, puesto que el clínico importa en la vida del paciente, ¿sí? Estamos hablando ya de nosotros, a veces de manera decisiva, interesa detallar sus intervenciones. Entonces aquí otra vez me estoy metiendo por el lado de la transferencia. Todas aquellas interpretaciones, puntuaciones que ustedes hacen, cortes de sesión, comentarios, así sean que ustedes digan, espérate, no entendí, me puedes repetir, o sea que tú lo que quisiste decir fue esto, espera, esto tiene que ver con esto otro que nombraste. Y además de poner en evidencia estas detalles de sus intervenciones, poder observar, estar atentos o atentas a los efectos que esos comentarios de ustedes ocasionaron. Esas intervenciones y esos efectos resultan importantísimos para el entendimiento del caso, tanto en la vertiente diagnóstica, porque les permite a ustedes hacer una presunción de la estructura, pero también en la vertiente terapéutica, porque les permite saber, bueno, yo creo que podría hacer esto la siguiente vez, ¿no? Les ofrece un panorama e ilumina el camino del proceso de acompañamiento clínico. Ya para terminar, pongo de manifiesto esta obra. Es un óleo sobre lienzo de Chirico. Él le llama a los arqueólogos, y lo pensé en el marco de lo que dice Freud en la interpretación de los sueños, y un poco más adelante cuando alude a que la labor del psicoanalista es una labor de arqueólogo, donde develamos las ocurrencias y donde realmente hay una desfiguración onírica que nos toca plantear
desde el contenido manifiesto y acceder al contenido latente. En la escucha analítica pasa similar, por no decir que igual, y es que intentamos hacer localizaciones de las coordenadas del síntoma a través de las ocurrencias, por eso nos importan los dichos del paciente. Ya en la última diapositiva van a encontrar 2 links de YouTube. Uno va a ser de el cortometraje de uno de los tipos del parcial, que es Insight, y otro es un corto que pone de manifiesto los quiebres de significación, que nos puede llevar a pensar en las malas interpretaciones, en el sentido de que a veces una situación nos puede llevar a suponer algo, pero en realidad era otra completamente diferente. Pero me gustaría que lo vieran para luego conversarlo, y podamos discutir esto, que es lo que me interesa entender del equívoco, de lo opaco, de lo que de pronto no se ve del todo, y que quizá las artes de diferente índole nos lo muestran de una manera más clara, ¿sí? Y terminan favoreciendo pues la comprensión de lo que implica la clínica. Ya con esto creo que podemos dejar aquí, con más preguntas que respuestas, y creería que esto nos llevará a una discusión larga la próxima clase, donde trabajaremos algunos fragmentos de casos y podamos discutir estas preguntas que se hacen y que consideramos de pronto un poco apresuradas o no, y que nos permitan ver a partir del modelo ejemplar de otros este ejercicio de la clínica y de la escucha. Les deseo un feliz resto de día y nos vemos el próximo jueves de la siguiente semana.